La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Estamos en este tercer domingo de Cuaresma, ya vamos avanzando, tercera semana que vamos a iniciar, ya estamos prácticamente en la mitad de este tiempo cuaresmal. Hay que ir apretando nuestra vida de fe, necesitamos ir apretando nuestra vida de ser nuestro examen de conciencia, si no se ha acercado al sacramento de la reconciliación, invitarle a que lo haga, a invitarle a estar en oración constante, perseverante, invitarle a hacer ayuno. Recuerden que es necesario el ayuno para refrenar nuestras pasiones, como dice el prefacio en la Eucaristía. También necesitamos ser solidarios unos con otros. Es un tiempo de gracia, un tiempo de encontrarnos con Dios. Ahora que nos encontramos sumergidos en esta dificultad que está viviendo el mundo con este coronavirus, es necesario no perder la Cuaresma, queridos hermanos. Que el miedo no nos aparte de vivir la Cuaresma, por favor. Es vivir intensamente. Si le toca estar en cuarentena, pues aproveche esos días para intensificar la oración, para estar con Dios. Que no sea un quejarse porque no puedo salir, porque no puedo hacer tal cosa. No, al contrario, es orar intensamente. No perdamos el tiempo, no dejemos que pase la Cuaresma sin aprovecharla al máximo. Que estos días de pandemia o estos días de enfermedad no nos roben la Cuaresma, al contrario, que la podamos aprovechar al máximo, que podamos estar con el Señor en meditación, acérquese a la palabra de Dios, leamos más la Biblia, no por miedo, es otro punto, no por miedo, porque muchas veces actuamos por miedo. Tengo miedo, agarro la palabra de Dios. No, recuerden que el Señor lo dice 366 veces en la palabra de Dios: no tengan miedo. Así que no es con miedo, no es con pánico, es sino con esperanza acercarnos a la palabra de Dios y aprovechar el tiempo. Si le toca estar en su casa, si está en estos días, por ejemplo, que los jóvenes no están en sus estudios, en el salón de clase, porque seguramente van a poner algunas tareas en sus casas, pero sí es necesario que se acerquen a la palabra de Dios. Yo recuerdo que en mi juventud nosotros agarramos la Biblia y la disfrutábamos muchísimo en nuestro grupo de oración, así que también los jóvenes aprovechen para acercarse más a la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a acercarnos a nuestra lectio divina, pero antes vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Usted sabe que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin confiar en sus manos. Hagamos la oración. Espíritu Santo, nos ponemos hoy en tus manos. Queremos que abras nuestra mente para comprender la palabra, abre nuestro corazón para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicar la palabra de Dios. Espíritu Santo, queremos dejarnos transformar por tu gracia, por tu amor. Queremos que esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy nos ayude a vivir esta tercera semana de la Cuaresma. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla siempre. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, acerquémonos a la palabra. Hoy es un poco extenso el texto, pero sabrosísimo para gustarlo y saborearlo. Vamos a acercarnos a la palabra. Bien, queridos hermanos, nos acercamos ahora al texto. Es un poco extenso, como les decía antes. Fíjense bien, es del evangelista Juan. Aquí vamos a cambiar un poco, porque recuerden, habíamos leído de Mateo, que es el ciclo que nos acompaña, el primer domingo las tentaciones, el segundo domingo la transfiguración. Aquí vamos a comenzar estos tres últimos domingos con Juan. Juan es el que nos va a acompañar durante estos domingos. Escuchamos ahora el texto con la samaritana, luego el ciego de nacimiento también, y así vamos a ir leyendo también la vuelta a la vida de Lázaro. Nosotros decimos la resurrección, pero Cristo es el único que ha resucitado. En cuanto a Lázaro, es vuelto a la vida. Y entonces esos tres textos vamos a meditarlos en estos domingos que faltan. Ahora entonces nos acercamos al primer texto de Juan, que se nos presenta para estos domingos, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Como les decía, un poco extenso, pero hay mucho que aprender de él. Quizás no vamos a ver todos los puntos, pero ahí ya le quedará a ustedes meditarlo poco a poco. Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículos del 5 al 42. Escríbalo por favor, ahí aparece rotulado también, para que lo pueda tener. Los que escuchan por radio, pues sepan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. ¿Lo tiene?
Vamos a acercarnos entonces, ahora sí, a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, no podemos hacer nuestro ejercicio sin nuestra Biblia. Es necesario la Biblia porque aquí es donde vamos a ver los puntos, podemos subrayar, podemos marcar, al margen de la Biblia podemos poner alguna anotación. Al final de la Biblia siempre aparecen páginas en blanco, ahí las podemos aprovechar también. Si no apareciera en su Biblia páginas en blanco, usted puede agregarlas en su Biblia y así hacer sus anotaciones, pegarlas o tenerlas ahí solamente para la Biblia, porque eso es una forma de tener ya textos adelantados para alguna meditación. Yo siempre les he dicho, cuando pidan qué hermano quiera dar un tema, si usted hace la lectura divina todos los días, entonces cuando digan qué hermano va a dar el tema para este domingo, o para tal día, usted es el primero que tiene que levantar la mano, porque ya tiene sus textos adelantados y puede hacer una bonita meditación en su grupo de oración o en su comunidad. Bien, acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le respondió la samaritana, ¿cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contesta la mujer, no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos, vengan a ver, un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, come, maestro. Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice,
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, levanten los ojos y observen los campos que ya están maduros para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y cosechando fruto para la vida eterna. Así las celebran sembrador y segador. De ese modo se cumple el refrán: uno siembra y otro cosecha. Yo les he enviado a cosechar donde no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. En aquel pueblo muchos creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y les decía a la mujer: ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, escuchado el texto. Fíjense bien, estamos ya en casi la mitad del tiempo cuaresmal y necesitamos, como les decía al inicio, apretar nuestra vida. Y estos textos nos hablan de eso. En la primera lectura igual habla del tema del agua, Moisés que toca con su cayado la piedra y brota de ella agua. Dios siempre da el agua que sustenta, ¿no? La que nos hace falta tanto a nosotros aquí en nuestro pueblo hondureño y que también desperdiciamos tanto. Desperdiciamos mucho el agua y desperdiciamos los bosques. Ese estaría un tema para hablar referente a lo que estamos escuchando ahora del tema del agua. Pero bueno, vamos a la palabra entonces. Entonces, la lectura nos hablarán de ese tema del agua hoy día. Y entonces, fíjense bien, nos encontramos con Jesús que dice, llega a Samaria y se encuentra entonces con esta mujer. Nos dice el texto que los discípulos se habían ido a buscar qué comer y llega. Los judíos no podían hablar con los samaritanos, ¿verdad? No se llevaban, dice el mismo texto, peor con una mujer. Y al mediodía, lugar donde se encontraba, ¿no? Llega la mujer, quizá no era una hora tan apropiada porque era muy caliente el clima, pero llega esta mujer y se da el encuentro ahí entre Jesús y esta mujer. No dice el nombre, dice que se refiere a ella como la samaritana, una mujer de Samaria. No está diciendo que samaritana era su nombre, ¿no? Y entonces llega y empieza a dialogar. ¿Qué le dice Jesús? Tengo sed, dame de beber. Inmediatamente debemos pensar en una de las palabras que Jesucristo va a pronunciar en la cruz. Tengo sed. ¿Se recuerdan? Una de las 7 palabras. Pues bien, hay que ir asociándola también a esta palabra. Tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesús? ¿De qué tiene sed? Es una pregunta que debemos respondernos. Luego en la segunda parte podemos entrar en ella, pero igual cada uno también que se responda de qué tiene sed Jesús. En mi vida, ¿de qué tiene sed Jesús? Puede ser una bonita pregunta, fíjense bien. En mi vida, ¿de qué tiene sed Jesús? Muy bien, entonces, llega y el diálogo se da entre esta mujer y Jesús. Mediodía, calor, llega Jesús y le pide, está Jesús ahí, le dice, dame de beber. La mujer dice, ¿cómo será posible que un judío me pida a mí de beber? No se llevaban. Entonces Jesús le dice, pues yo puedo darle más bien el agua viva. Dice, ¿cómo? Si no tienes cómo sacarla. Jesús le explica cuál es el tipo de agua que él le puede dar. La mujer le podía dar agua que sacaban del pozo. Jesús va a dar un agua que es más todavía, porque dice él mismo, el agua que yo le daré entrará a la vida y será un manantial de vida eterna, que da vida eterna. Fíjense bien, es un manantial que brota del corazón. Nosotros cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Bebemos agua y esa agua entra en nuestra vida, pero dice Jesús que el agua que él dará brotará del corazón y fluirá como un manantial y dará vida eterna. Fíjense, fluye. Así como Moisés pega con su cayado la roca y brota agua, también de nuestro corazón, pegado por la gracia del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús pega en el corazón nuestro, debe brotar el agua viva. Y eso es lo que debemos buscar en esos días cuaresmales.
que el Señor toque nuestro corazón, que el Señor le pegue a nuestro corazón para que brote agua viva, un manantial de agua viva que nos dé esa agua para no tener jamás sed. Y entonces dice la mujer, pues dame esa agua para no volver al pozo. Y dice Jesús, pues no. Fíjense bien, pareciera que gira el texto y entonces al mismo tiempo corta la escena. Señor, dame esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla, dice el versículo 15 de San Juan, ¿no? Capítulo 4. Ahí pareciera que termina el texto y pareciera que se salta a otra realidad diciendo, le dice, ve, llama a tu marido, que tiene que ver agua con marido, ¿no? Y entonces aquí tenemos que comprender otro punto aquí del texto. Le dice, llama a tu marido, y ella le dice, pues, no tengo marido. Le dice Jesús, tienes razón al decir que no tienes marido porque habías tenido 5. Fíjense bien, no era que la mujer había vivido con 5 hombres. Vamos a la interpretación del texto, no nos vamos a quedar en lo que dice realmente en lo superficial, sino hay algo más. ¿Qué es eso de 5 maridos? Cuando se separó el pueblo de Israel en la parte norte y la parte sur, después de Salomón, que vino Roboán, Jeroboán se quedó con la parte norte, era un capitán de Salomón. Este hombre se quedó con toda la parte norte y Judá quedó reducido, en la parte sur quedó solamente Judá, y ahí es donde entonces este hombre, Jeroboam, para que el pueblo no bajara a Jerusalén y no se perdiera nuevamente y quisiera volver al ser pueblo de Israel unido y estar juntos, entonces colocó 5 lugares de culto. En esos lugares de culto es lo que habla el texto de la samaritana. Había tenido 5 maridos, era 5 lugares de culto, habían adorado a 5 ídolos, y él dice, pues yo soy el Señor, el verdadero Dios, el que da la vida, el Mesías. Vamos entonces ahora a la segunda parte de nuestra lectura divina. Esta segunda parte de nuestra lectura divina es qué te dice a ti, qué me dice a mí el texto. Nos habíamos quedado porque como fue un texto bastante largo, entonces pues vamos apretados en las partes de las preguntas, ¿no? Usted le va a quedar tiempo para meditarlo, porque hay muchos elementos aquí sabrosísimos y hermosos para sacarle la meditación. Aquí solamente estoy dando algunos pincelazos. Fíjense bien, nos habíamos quedado en esa parte de los 5 maridos, que eran los 5 lugares de culto que el pueblo de la parte norte tenía. Ustedes, si va a la parte bíblica, recuerden, eso lo leímos en los días dentro de la semana, en el tiempo ordinario al principio de este año. ¿Se recuerdan que habíamos leído la monarquía? Pues bien, veíamos entonces primero el rey Saúl, después el rey David, después de David Salomón, después de Salomón vino la destrucción prácticamente porque Salomón metió la idolatría con las mujeres con las que se había casado, y estas mujeres entonces luego metieron los ídolos, pero no paró todo ahí, sino que después vino Roboán, que era el hijo de Salomón, que prácticamente destruyó el pueblo. Se dividió en 2 el pueblo, y la parte norte con Jeroboam, que era un capitán, que como les decía antes, pues hizo estos 5 lugares de culto y hizo un becerro para que la gente adorara. Y eso es a lo que hace la alusión prácticamente el texto. Los samaritanos que tenían esa confusión, habían perdido esa identidad de pueblo elegido. Recuerden que para ser pueblo elegido era un solo Dios, una nación y descendencia. Un Dios, tierra, descendencia. Son esos 3 puntos los que hacían nación, y es prácticamente el pueblo samaritano, el pueblo norte, se había perdido en eso. No tenían un solo Dios, tenían tierra sí, pero no un solo Dios. Tenían 5 lugares de culto, y su descendencia pues había perdido porque prácticamente se apartaron, ¿no?, del proyecto de Dios. Y habría que ir pensando en ese punto también. O sea, nosotros en quién estamos poniendo nuestra atención. Posiblemente haya muchos ídolos a nuestro alrededor. Esos 5 maridos que tenía la samaritana pueden ser también para nosotros esos ídolos que nos van apartando del proyecto salvífico de Dios, que nos van apartando de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para esos días cuaresmales. Ya por eso nos hablaba el primer domingo de las tentaciones, que tuviéramos cuidado, porque el enemigo anda rondando, buscando a quien devorar, y sigue rondando. Tengamos cuidado, por favor, porque entonces podemos en cualquier momento caer y perdernos estos tiempos cuaresmales. Necesitamos aprovecharlos al máximo. Fíjense bien que Jesús habla de los maridos, se va a la samaritana, le habla a la gente, y solo con escuchar lo que la samaritana había dicho es que la gente se convierte. Samaritanos se convirtieron al escuchar lo que la samaritana decía. Me ha dicho la verdad, esto es su Mesías, ese es el Mesías realmente esperado, porque es lo que dialogan después, ¿no?
cuando están hablando con la mujer, Jesús, la mujer se da cuenta que Jesucristo es el Mesías por todo lo que ha dicho, ¿no? Por todo lo que han hablado, en espíritu y en verdad, en la adoración, en fin. Y entonces dice el texto luego que Jesús dialoga un poco con los apóstoles en cuanto a que Él tiene el mejor alimento, que es hacer la voluntad del Padre. Y luego entonces llegan los samaritanos, pero ya habían creído en Jesús por lo que había dicho la samaritana. Y ellos dicen, pues ya antes creíamos por lo que escuchamos, ahora que hemos visto, pues ya la cosa es diferente. Queridos hermanos, como les decía anteriormente, ¿de qué tiene sed Jesús en nuestras vidas? ¿De qué tiene sed? Tiene sed que cambiemos, tiene sed que le dejemos entrar a nuestras vidas, tiene sed que nosotros podamos dar pasos de conversión en esta cuaresma, tiene sed de cada uno de nosotros y quiere darnos, en ese caso, de beber. Fíjense bien, le dice a la samaritana, tengo sed o dame de beber, pero al final quien termina bebiendo esa fuente es la samaritana. Lo mismo a nosotros, el Señor nos dice y te dice a ti, me dice a mí, tengo sed de ti. Y esa sed de ti es porque quiero darte agua viva, quiero transformarte el corazón, quiere golpear nuestro corazón para que brote de nuestro corazón ese manantial de agua viva, para que nunca tengamos sed, para que no andemos buscando aguas que vayan a sustentar solamente o quitar la sed de momento, sino que el Señor nos quiere siempre frescos, que el Señor nos quiere siempre los sanos. ¿Se recuerdan aquel salmo también? Dichoso el hombre que confía en el Señor, será como un hombre plantado junto a la corriente de agua. Pues bien, jamás tendrá sed, jamás tendremos sed, porque beberemos de la fuente que es Dios mismo. Y sobre todo porque iremos caminando seguros al encuentro del Señor. Este tercer domingo de Cuaresma y tercera semana sobre todo nos debe abrir a esa experiencia de estar con Él. Si tienes sed, querido hermano, si tienes sed, no hablamos de la sed física, no de la necesidad de tomar agua. Si tenemos sed de Dios, si estamos un poco perdidos, si nos sentimos un poco extraviados, un poco confundidos ahora con esto que estamos viviendo a nivel mundial, que nos tiene prácticamente de rodillas este coronavirus y se nos ha olvidado que el Señor es nuestra fortaleza y el Señor es que puede guiar nuestras vidas sin perder de vista la atención y el cuidado que debemos tener, desde luego, no podemos tampoco descuidar nuestra vida, pero sí no podemos perder de vista que el Señor quiere darnos de beber, quiere darnos agua viva. Él es el Mesías, el Señor, el esperado que quiere transformar nuestros corazones. De nuestra parte es dejarnos tocar por Él. Así como Moisés toca la piedra, también el Señor quiere tocar tu corazón. No olvidemos ese punto. El Señor quiere tocar tu corazón para que brote de Él agua viva. Porque el Señor quiere transformar nuestros corazones para que podamos abrirnos a la experiencia de la pasión, muerte y resurrección. El Señor nos quiere resucitados. El Señor quiere que estemos con Él y que experimentemos su amor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora, queridos hermanos, nos acercamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora es la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos, ahora lo oramos. Es orar a través del texto. Y yo creo que hay elementos para hacerlo, ¿no? Aquí no podemos decir, que no sé qué decirle en la oración. Hay muchos elementos. Usted y yo somos esos samaritanos que necesitamos del agua viva que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Partiendo de eso, hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque vamos avanzando en estos días cuaresmales y vas tocando nuestros corazones, sobre todo con estos textos hermosísimos, cuando nos invitaste a perseverar en medio de las tentaciones, a no sucumbir en la tentación, cuando nos has mostrado el monte santo de la transfiguración, nos has recordado que necesitamos pasar por la cruz para llegar a la luz, a la gloria, y ahora que nos das agua viva y nos dices que quieres que de nuestro corazón brote ese manantial, que sea un lugar donde podamos tener siempre agua fresca, agua viva, que nos fortalezca en el camino de la fe. Hoy, Señor Jesús, por eso nos acercamos a tu amor, para pedirte que toques tantos corazones endurecidos, toques tantos corazones esclerotizados, toques tantos corazones que se han vuelto piedra por el pecado, por la dureza de corazón, por la indiferencia de la fe. Toca esos corazones, transfórmalos, Señor Jesús, transforma nuestras vidas, haznos de nuevo, que podamos comprender tu voluntad, Señor, día tras día. En tu mano queremos quedar y que se haga tu santísima voluntad en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Sobre todo, danos agua, no te olvides de eso, Señor Jesús. Recuérdanos, tengo sed para que nos puedas entrar a nuestros corazones y transformarnos a cada uno de nosotros.
Toca nuestras vidas, mira nuestra humanidad, ayúdanos a comprender tu voluntad en las situaciones en las que vamos viviendo. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Fíjense bien, esa es la proyección del texto, es hacia dónde nos lleva la palabra de Dios. Y aquí entonces nos queda como reto preguntarnos, ¿será que tengo ya agua viva o no tengo agua viva en mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está esclerotizado, todo endurecido o realmente palpita de amor por Dios? Es un lugar fresco donde podamos llenarnos de la gracia del Señor. Y si no es así, pues acercarnos al sacramento de la reconciliación. Invitarles nuevamente, queridos hermanos, a no perder la Cuaresma. Por favor, no perdamos la Cuaresma con esto que estamos viviendo a nivel mundial o a nivel de Honduras. Pidámosle al Señor que transforme nuestros corazones, aprovechemos estos días para meditar más sin miedos. El pánico es lo peor que puede suceder en nuestras vidas. Si entramos en pánico, si entramos en miedo, ya el enemigo prácticamente nos separó de lo que tenemos que vivir. El miedo no es de Dios, es la paz. Por lo tanto, pidámosle paz al Señor. Pidamos paz en nuestros corazones, paz a nuestra familia, paz a nuestro alrededor, paz para el mundo. Necesitamos paz. Pánico no es de Dios. El pánico no es de Dios. El miedo no es de Dios. El Señor te da la paz. Por eso te toca, recuerden ustedes el texto del domingo pasado, los apóstoles se postraron rostro en tierra, seguramente con temor. El Señor los toca, les dice, ánimo, no tengan miedo. Eso te lo dice a ti el Señor, eso me lo dice a mí, para que no tengamos miedo, que esto no nos meta miedo a nosotros, ni oremos movidos por el miedo, oremos movidos por la confianza de saber que tenemos un Dios que es todo amor para cada uno de nosotros. Así que ánimo y a seguir adelante en nuestro camino de fe. Así que aprovechemos esta tercera semana de Cuaresma para intensificar la oración, para hacer nuestro ayuno y para ser solidarios entre los hermanos. Bendiciones para todos.